Muchas gracias. Me van a hacer recuerdo siempre, por favor. Bien, es un travesaño con dos postes. En realidad es un empotramiento. Y vamos a poner su acotación. Vamos a poner lo que esto es 4 metros. Y la acotación de este otro va a ser 3,50. Entonces esto es madera del grupo A. Peso unitario 850 kilogramos metro cúbico. En fin. Y supongamos que esto, la viga, tiene una escuadrilla de 14 por 19. Esto está soportando una carga distribuida, pongámosle, de 350 kilogramos metro. Entonces me pide verificar la viga. Inciso B, diseñar las columnas. Entonces, esa es la situación. Cuando estoy hablando de verificar la viga, quiero decir que tengo que verificar si cumple a la flexión, al portante o al momento. ¿Sí? Cualquiera de esos tres tengo que verificar si es que cumple. Bien, vamos a empezar. Primero, lo que tengo que sacar son los esfuerzos. Este es un apoyo empotrado. ¿Y qué tipo de apoyo va a haber aquí? Aquí arriba. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipos de apoyo podría asemejar esto? Un fijo, tal vez. Sí, podrían ser fijos, ¿no? Entonces, si asumo que estos podrían ser fijos, entonces voy a tratar de calcular los esfuerzos. Primero necesito calcular la carga del peso propio. La madera es 14 por 19, entonces sería 0,14 por 0,19 por el peso unitario, 850. A ver, jóvenes, necesito que me ayuden con los cálculos. Es importante para el éxito de todo esto. ¿Dónde está Daniela? Ella es que calcula rápido. A ver, 22.61. 22.61 kilogramos metro. Entonces la carga total
va a ser 22,61 más 350, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? $372,61 kilogramos metro. Por favor, van a ir verificando, puedo equivocarme en cualquier momento. Bien, entonces Bien. el 7,5. cortante, ¿cuánto sería el cortante máximo? A ver, Rosa, ¿y cuánto sería el momento máximo? A ver, ¿cuánto es el cortante máximo? ¿Qué dirían ustedes, joven? 370. Carga multiplicado por L al cuadrado sobre 8. No, ese no es el cortante máximo, ese es el momento, Rosa. Eso tendría que Por multiplicar. L sobre 2, ¿no? Exacto, 4 sobre 2. Y aquí abajo recién podría aplicar eso. Y eso podría aplicar porque tengo el sistema estructural, ¿no? De esa forma. Entonces sería 372,61 por 4 al cuadrado sobre 2. Ojo que estamos asumiendo de que esto es de esta forma. En hiperestática ustedes van a notar de que aquí hay un momento que se transmite acá, ese momento se repite acá, vuelve aquí al momento, se repite acá y aquí termina siendo 0. Bueno, termina con otro momento, ¿sí? Pero en este caso el momento es 0 porque no tenemos cargas horizontales. Entonces podemos asumir que el sistema puede ser de esta forma, ¿no? Bien. ¿Cuántos serían los resultados de esto? De la carga máxima 745,22. Eso es el cortante, Rosa, ¿sí? Q máximo. Y el momento máximo, El momento máximo dividido entre 8 sería, ¿no, Inge? sí. Está mal acá, ¿no? Buena observación. 745,22 también sale. 745,22. Sí, 745,22. Pero este es kilogramos metro, ¿sí? Entonces voy a hacer la verificación a la flexión. Entonces el esfuerzo de flexión es 6 veces el momento máximo sobre la base por la altura al cuadrado. El momento máximo es 745,22, pero está en metros. Entonces lo multiplico por 100 para transformarlo a centímetro. La base es 14 centímetros por 19 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Ochenta y 88,47. ¿Está bien esto? ¿Es admisible o no? ¿Cuánto es el admisible?
para el grupo A. 210. Bien, entonces esto está bien, ¿no? Verificación al cortante. Entonces el cortante es 3 medios de Q máximo base por altura. El cortante es 745.22. Esto está ya en kilos, o sea, no necesito transformar ni preocuparme en centímetros. Dividido entre 14 por 29. ¿Cuánto da esto? A ver, ¿cuánto da, jóvenes? Cuatro punto dos. Inge, la altura es 19, ¿verdad? Sí, me he equivocado. Está mal, ¿no? O con 19 es calculado. Cuatro punto dos es Inge con 19. Bien. Ahora para la flecha necesitamos poner una flecha admisible. L sobre 300 en centímetros. Entonces aquí voy a poner verificación a la flecha. Entonces la flecha admisible va a ser L, que es 4 metros, 400 entre 300. ¿Cuánto da esto? Uno 1.33. Bien. ¿Cuánto sería la flecha para este sistema de esta viga? Cinco Q L a la cuarta 384 por E por I. ¿Sí? Bien. Entonces, este Q es la carga total. 5, la carga total es 372,61, pero está en kilogramos sobre metro, ¿sí? Entonces si lo transformo, esto sería 3,7261. La longitud es 400 centímetros a la cuarta. 384 por E, que es 95.000, por I, que es 14 por 19, que es base. Bien, ¿cuánto daría esto, jóvenes?
1.63. Esto es mayor a 1,33. Entonces, no cumple. No cumple la flecha. Pero la estructura falla. Falla la estructura. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el problema que va a tener la estructura? Se deformaría. Sí, pero no se rompe, ¿no? Porque la flexión cumple y el cortante cumple. Entonces, cuando la flexión falla y el cortante falla, especialmente la flexión falla, ahí se ocurre la rotura del elemento. Pero cuando falla la flecha es que hay mucha deformación. Pero la deformación son apenas 3 milímetros. Entonces quizás no es mucho, ¿no? Pero sí sobrepasa el valor admisible. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? ¿Qué solución le daríamos si quisiéramos hacer? Aumentar un poco más de escuadrilla, tal vez. Sí, subir la escuadrilla. Ahora, si no se puede subir la escuadrilla porque quizás el diseño arquitectónico lo impide, ¿qué podríamos hacer? La longitud de las columnas sería bajar. No, Utilizar planchas. eso, planchas. Primero planchas. Ahora, si las planchas no dan, perfiles, costanera, perfil angular, canal, el que haga falta. Ahora, no da perfiles, ¿cuál es la otra opción? Uñas. Uñas. ¿Sí? Ahora no da, no se puede entonces diseñar. ¿Sí? Entonces esa es más o menos la secuencia de opciones que tenemos para poder hacer el cálculo. Bien, ya hemos verificado la viga, ¿no? Y podemos concluir de que hay que aumentar sección, pero no se rompe. Ahora vamos a proceder a diseñar columnas. Entonces, columnas, lo primero que tenemos que calcular es la esbeltez. Lambda, que es la esbeltez, es igual a la longitud efectiva dividido entre un valor de d. Esta longitud efectiva es igual a un factor k multiplicado por la longitud de la columna. ¿Cuánto es el valor de k para este caso? ¿Cuánto va a ser el valor de k? A ver qué dirían. Fíjense aquí en el texto cuánto va a ser el valor de k. ¿Cuál sería el valor de k? ¿0,5 Inge? 0,5 es, ¿qué sistema es esto? Empotrado
y empotrado. Este es un valor teórico, pero el recomendado es 65. Pero es empotrado esto en mi ejercicio. ¿Qué había asumido yo aquí? Empotrado fijo, ¿no? Fijo, sí. Entonces es equivocado 0,5. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto voy a tomar? 1,20. 1. No, mal, 07. mal. 0,8. No 0,7. 0,7 es el valor teórico, ¿ya? Pero el valor recomendado es 0,8. ¿De acuerdo? Entonces tengo que elegir bien esto. Entonces voy a asumir un valor de K como 0,8. Entonces la longitud efectiva va a ser 0,8 multiplicado por 3.5. En este caso 350. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me va a dar, jóvenes? $280. Eso, muy bien. 280 centímetros. Esta es la longitud equivalente. Y este valor de D es la sección más pequeña de la escuadrilla. Entonces voy a asumir que esto va a tener una escuadrilla de esta forma. Esta es su base, esta es su altura. En maderas, en el caso de columnas, podría ser B igual a H, que es lo más recomendable. O poder utilizar H igual a 1,73 veces la altura. Entonces cualquiera de las dos opciones puedo elegir, ¿no? Voy a elegir la más práctica, que la base es igual a la altura. Entonces este valor de D es la distancia más pequeña, habíamos dicho, ¿sí? Entonces este es B y este va a ser H, pero como H es igual a B, los dos son iguales. Si H es más grande, entonces siempre tomo B, pero en este caso todo es lo mismo, ¿no? Es un valor que no conozco. Entonces lambda es igual a 280 dividido entre B. No conozco esa escuadrilla. Bien, ahora voy a empezar a analizar aquí en el texto las diferentes clasificaciones de columnas. Columnas cortas, lambda es menor a 10, intermedias está entre 10 y el valor de CK, y largas está entre CK y 50, ¿sí? Ahora, ¿cuáles las columnas más económicas? ¿Las cortas, intermedias o largas? ¿Cuáles serían las más económicas? ¿Qué dirían ustedes?
¿Cuáles serían las columnas más económicas? Las Las cortas, cortas, Inge. Inge. No, Cortas. no, esos son los más caros. Largas, Inge. Ya, las largas. Les voy a explicar por qué las columnas cortas no son las más económicas. Para que sea una columna corta, lambda tiene que ser menor a 10. Y para que sea una columna larga, lambda tiene que ser mayor a ck, ¿sí? Pero menor a 50. En este caso, para el grupo A, vamos a ver cuánto vale ck. Para el grupo A, el valor de ck vale 17.98. $17.98. Bien. Ahora fíjense, 280. Vamos a hacer una prueba acá. Lambda es igual a 280. ¿Cuánto tendría que valer D para que lambda sea 10? 28. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de B tiene que ser 28 centímetros, ¿sí? La base de la columna. Ahora, ¿cuánto tendría que valer B para que esto salga 50? ¿Cuánto? $5.6. ¿Sí? Entonces fíjense, B va a ser 5,6 centímetros. O si lambda tiene que ser 17.98, ¿sí? Este B por lo menos tiene que ser 15 centímetros. O sea que fíjense que para columnas largas, que es este caso, el valor de B tiene que ser pequeño. Pero si quiero columnas cortas, el valor de B, por ejemplo, para esto son para columnas largas y esto es corta. Para columnas cortas el valor de B tiene que ser elevado, ¿no? Pero la ventaja de la columna corta es que soporta más carga. Pero la columna larga es más esbelta, pero soporta menos carga. Entonces, por eso les digo que las columnas largas son las más económicas, mientras que las columnas cortas son las más antieconómicas. Entonces, esto es un apartado, ¿no?, de análisis. Bien, entonces voy a hablar de columna larga, ¿sí? Ahora me voy a fijar en el texto cuál es la ecuación para columnas largas. Para columnas cortas el n admisible es este, intermedias es esto, y para largas tengo, este es el n admisible, ¿sí? Entonces el n
admisible va a ser 0,329 por E por A dividido entre lambda al cuadrado. Esta es la capacidad máxima de carga que tiene una columna según el reglamento del Pacto Andino. El N admisible va a ser la carga que se transmite del travesaño a la columna. Es una carga P que va a ser igual al N admisible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar aquí. Va a haber una carga P que va a ser igual al N admisible. O sea que la carga que transmite el travesaño tiene que ser la suficiente como para aguantar la columna. Entonces este N admisible va a ser igual a la carga transmitida. Y esa carga transmitida va a ser el Q máximo. ¿Sí? La cortante máxima es la reacción, ¿no? La reacción acá, y eso es lo que se transmite, 745,22. entonces aquí va a ser 745,22, 0,329, E es 95.000, el área que sería B al cuadrado, ¿sí? No conocemos el área, dividido entre lambda al cuadrado. Entonces lambda es 280 sobre B al cuadrado. Y de aquí calculo cuánto tiene que ser la base mínima. A ver, jóvenes, calculen eso, por favor. A ver cuánto les ha salido. $6.57. Bien. Esto va a ser directamente la medida comercial. ¿Sí? Me voy a fijar en el texto. O sea que tendría que ser 657, ¿no? Tendría que ser así la escuadría, pero tengo que buscar algo que sea comercial. Entonces me voy acá. Entonces aquí está, 657. ¿Este serviría o no? No. No sirve. Casi le da, ¿no? Pero no sirve.
Entonces directamente podría asumir este 9 por 9. Ese podría funcionar, ¿no? Pero no he hecho el cálculo como para que sea rectangular, sino este tendría que ser. ¿De acuerdo? O sea, lo que he calculado, eso tiene que entrar. Entonces sería 9 por 9. ¿Sí? Entonces la columna tendría que ser de 9 por 9. ¿Sí? Entonces, si calculo la esbeltez, tengo que verificar la esbeltez. He calculado como columna larga y tiene que salir columna larga. Entonces lambda va a ser la longitud efectiva, que es 0,8 por ¿dónde está esto? Por 3.5 dividido entre 9. ¿Cuánto va a dar lambda? Entonces 31 está entre 50, que es lo máximo que es para columnas largas. ¿Y cuánto es el valor de secta? ¿Cuánto habíamos dicho? Aquí arriba está. Es 17.98. Entonces tiene que estar entre 17.98 y 50. Entonces está correcto. Entonces, si me diera un resultado que no estaría en ese rango, está mal. Bien, ahora algunos de ustedes se han equivocado en el valor de K. Me han dictado 0,5, 0,8. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado ese valor de 0,5? Entonces, fíjense que si hubiera tomado yo 0,5, este valor me hubiera afectado, ¿sí? No hubiera sido ya 280. ¿Cuánto hubiera sido? 350 por 0,5, por decir, sería 175. A ver, por favor, resuelvan con 175 esto, ¿cuánto va a salir? Vamos a hacer la prueba. Si nos hubiéramos equivocado. Ahí me sale 5.19. O sea que sale una menor escuadría. Miren, 5.19 me sale a mí con 0,5. Y si hubiera seguido así, ¿qué hubiera pasado? Según el texto, 5,19, este hubiera elegido, ¿no ve? 6.5 por 6.5. Pero eso era lo correcto, iba a funcionar la columna con ese valor. Jóvenes, iba a funcionar con eso. No. No. En el caso de vigas, podemos decir de que no se rompe, se deforma. Pero en el caso de columnas, jóvenes, no podemos decir eso. Te equivocas en la columna, es un error grave, se cae ahí la estructura. Mientras en el caso de vigas, te equivocas, se flexa
puedes arreglar poniéndole planchas o haciendo algo, ¿no? Pero te equivocas en la columna, eso ya no se arregla. Eso ya vulnera de forma significativa la estructura. ¿Sí? Entonces fíjense, ese error de no saber utilizar el valor de K me puede costar caro. Ahora, otros de ustedes han dicho K igual a 1. Ahora miren, en vez de 280 tendría que ser 350 si fuera K igual a 1. Entonces vamos a resolver con 350 y esto sale 7,35. Entonces ahí sí hubiera tenido que elegir 9 por 9, o sea que casualmente también me da lo mismo, pero estaría encareciendo innecesariamente la estructura. La norma dice que si tú no estás seguro de cuánto es el valor de K, toma K igual a 1, pero tienes que estar seguro, verificar, ¿no? O sea que con K igual a 1 me hace un valor más alto de lo normal y me hace sobredimensionar más de lo debido a la estructura. Pero qué tal si hubiera tenido este caso de acá, les voy a mostrar acá. A ver, qué tal si hubiera tenido este de acá. Aquí, ¿cuánto es el valor de K que tengo que tomar para este caso? $2.10. 2.10. Y si hubiera tomado para todo igual a 1, entonces aquí ya me hubiera fallado la estructura. ¿Sí? Entonces no es nomás tomar K igual a 1 para todo. Tengo que revisar si es que no está libre o no es móvil. Si es móvil, fíjense, 2.4. Peor todavía este, ¿no? Entonces tengo que definir bien el valor de K y no equivocar. Entonces en el pasado se han caído estructuras por haber puesto un valor de K equivocado. Entonces en caso de columnas no podemos cometer ese error. ¿Sí? Es más serio el cálculo de las columnas. Bien, jóvenes, ¿preguntas sobre esto? Bien, creo que está aparentemente todo claro. Vamos a seguir con más ejercicios. Ahora imaginemos que tenemos esto. Bueno, no está bien esto. Imaginemos que tenemos esto y aquí hay una carga de 500 kilogramos, ¿sí? Y esto es
una longitud de 2,90 y la escuadría de esta madera supongamos que es 14 por 14, entonces es del grupo A y su peso es de 800 kilogramos metro. En el caso de columnas no tenemos que tomar en cuenta el peso propio, ¿sí? No es necesario porque la madera está trabajando a compresión, entonces no es considerable el peso propio, ¿sí? Solamente la carga que está trabajando, mientras en el caso de la flexión sí tenemos que considerar el peso propio. Ojo, les estoy diciendo ya con anticipación. Bien, entonces me piden verificar la columna. Lo primero que debo hacer es ver qué tipo de columna es. Para eso voy a calcularles el test lambda, que es igual a la longitud efectiva dividido entre el lado más corto de la columna. ¿Cuánto es el valor de K para esto? ¿Cuánto sería el valor de K? ¿0.5 en G? A ver, fíjense. Digo 0.65. Muy mal, jóvenes. Si le pones 0,65, esa columna se destroza, ¿no? Dos punto cuatro sería. 2.10 en G. 2.1. 2.4 en G. Mal. 2.1. No es 2.4. Fíjense el sistema estructural. Fíjense el sistema estructural. ¿Sí? Pues no es nomás tienen que analizar bien. Es un empotramiento. Aquí esto es libre, entonces 2.1. Ahora, para hacer un empotramiento esto constructivamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cavar un hueco, colocar la madera y vaciar concreto, de tal manera que si yo quiero mover esto se va a poder mover. No hay. No. Pero si esto se hace a la chacota, jóvenes, hago un pequeño hueco, coloco la madera y le coloco piedra, ¿no? Con tierra y empiezo a mover. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Te va a mover o La no? piedra misma estaría deformando tal vez en la madera. Sí. Entonces se va a empezar a mover esto. ¿Y eso qué sistema estructural sería?
El valor de K ya sería 2.1 ahí. No, Inge. Sería este de acá, ¿no? 2.4. Fíjense cómo los errores de construcción, por no especificar bien en el plano, pueden ocasionar estos graves errores. Y para eso tiene la culpa el que está diseñando. Por eso cuando ustedes hagan sus planos, no se limiten a dibujar, ¿sí? A dibujar simplemente, ¿no? Y listo. Sino que tienen que especificar cómo se tiene que construir y qué detalles técnicos tienen que haber en el plano para que ustedes puedan garantizar de que la estructura funcione como se ha calculado. Pero si tú lo dejas al criterio de los que van a construir, puede que construyan de una manera equivocada y el sistema empiece a trabajar de una forma que tú no has calculado, y eso puede ocasionar problemas. Entonces eso vamos a ir revisando, vamos a ver más adelante. Entonces esto sería 290 por 2.1, ¿sí? El valor de D sería el menor de estos, que es 14. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? 43.5. 43,5. ¿Qué tipo de columna es esto? Larga. Sí, larga. Porque para la columna larga, lambda tiene que estar, en el caso del grupo A, entre CK, que es 19,98, y máximo 50, ¿sí? Entonces voy a verificar la capacidad de carga, ¿sí? Entonces aquí he verificado la esbeltez, ¿sí? Bien, la capacidad de carga para estas columnas es N admisible es igual a 0.329 por E por A sobre lambda al cuadrado. E es 95.000, A es el área 14 por 14 dividido entre lambda, que es 43.5 al cuadrado. ¿Cuánto es el N admisible? Es 1237.4. kilogramos. Entonces esta columna soporta a lo mucho 3237. Entonces 3237,4 es mayor a la capacidad de carga, que es 500. Entonces aguanta, ¿sí? Pues yo le puedo decir al dueño, puedes cargarlo hasta 3200 kilos, ¿sí? Con seguridad.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si me equivoco en la construcción? Y longitud efectiva es 2.4. ¿Cuánto va a salir este? Si esto es 2.4, $49.71, casi a 50. O sea, ese error en la construcción casi me hace equivocar todo. Ahora miren, este 49.50 se arrastra aquí abajo y vamos a calcular cuánto sale. Entonces, si fuera esto, la capacidad de carga es 2.500 nomás. O sea, ese error en la construcción me hace que la columna aguante menos. Yo le he dicho al dueño, puedes cargar hasta 3.200, pero si con esa construcción hacen de esta forma, cuando le carguen 3.200 se va a venir para abajo todo, no va a aguantar. Ese error me hace que la columna baje su resistencia. Entonces aquí, por ejemplo, el valor de K depende también de la forma como se construye. Y para eso tiene la culpa el que calcula, porque el que calcula no ha especificado cómo se tiene que construir, si tiene que ser vaciado o solo excavado con piedra y tierra, cómo va a ser la madera, cómo va a colocar, qué tamaño. Entonces el calculista tiene que especificar. Entonces eso en su proyecto tiene que estar claro. Entonces si ustedes dejan cosas para la imaginación de los que van a construir, ya es un proyecto mal hecho. ¿De acuerdo? Es importante que elijan el valor adecuado para acá. Entonces simplemente la verificación de la columna es verificar la esbeltez y verificar la capacidad de carga. Si esta esbeltez me hubiera salido más de 50, ¿qué puedo imaginar? ¿Qué significa si sale más de 50? Columna corta. No va a soportar. Pandea, no sirve. No puedes colocar más de 50. Columna corta es hasta 10, pero si sale más de 50 no sirve. Entonces eso podría pasar también si se construye mal, porque está muy al límite. ¿Qué tal si construye una madera más larga y le ponen 3 metros en vez de 2,90? Ahora imagínense si esto fuera 2,90, perdón, 3 metros, y se equivocan en el estructural, es 2.4. ¿Cuánto va a dar? A ver, si es 3 metros y en vez de hacer un buen empotramiento hacen algo que está mal, 2.4 da 51.42. Entonces cuando se pasa de 50, la teoría dice que la columna empieza a pandear, y cuando empieza a pandear de esta forma, la columna se rompe, se vuelve inestable y se rompe, ¿sí? Se vienta. Entonces es importante no equivocarse en la construcción. Por eso los planos, como nuevamente les digo, tienen que ser claros, entendibles y con detalles. Y esos detalles son los detalles constructivos que el calculista está obligado a colocar. Y si no ha colocado, él es el culpable, ¿no? Y si ha colocado y se ha construido como él y se ha construido de una manera diferente como él ha indicado, entonces el culpable es el constructor.
Entonces es así la situación, ¿no? Tiene que ponerse toda esta información que es esencial. Bien, jóvenes, ¿preguntas sobre esto o alguna otra duda o algo que quieran decir? Inge, ¿será que puede volver a explicar, Inge, sobre cómo se halla acá? Tengo duda, Inge, de eso. Ya, vamos a explicar cómo se halla K nuevamente. Entonces K lo hallo en base a esta tabla. ¿Sí? Y tengo que fijarme bien el sistema estructural. No tengo que hacer de memoria, tengo que fijarme abajo y arriba. Tienen que ser lo que estoy usando para poder escoger un valor de K. Teóricamente el valor de K es esto. O sea, en fórmulas de manera fría es esto. ¿Sí? Estos valores de acá. Pero la norma del Pacto Andino me dice, yo te recomiendo que no uses esto, sino usa esto. ¿Por qué? Porque estos son valores teóricos. En la teoría nunca vas a hacer un empotramiento perfecto, ¿sí? No vas a poder hacer, siempre va a tener una ligera variación el empotramiento. Entonces este valor es más conservador, porque a medida que el empotramiento va fallando, entonces el valor de K va subiendo. Entonces cuando el empotramiento es muy malo o deficiente, puede valer hasta 2 en teoría y se toma 2.4. entonces no voy a poder hacer un empotramiento perfecto, por eso en vez de tomar 0.5 tomo 0.65. Entonces tengo que fijarme cómo es abajo y cómo es arriba, ¿sí? Entonces en el caso del ejercicio, en este caso que tengo acá, este es empotrado y aquí arriba está libre, ¿sí? En este otro ejercicio aquí es empotrado y aquí es libre, o no, que estoy diciendo, fijo. ¿Por qué es fijo? Porque tengo un travesaño que seguramente está clavado y evita que haya rotación. Pues hay rotación, pero evita que haya desplazamiento, ¿sí? O sea que no se mueve una madera con respecto a otra, sino se mueve tanto la columna como la viga si tiene que moverse, pero por lo general debido a los empotramientos no se mueve, está fijo, más o menos lo que pasa con un arco de fútbol. ¿Cómo sería empotrado para que tomemos 0.5? Tendría que ser una cosa así. Entonces esto empotrado y esto empotrado. Y si analizo esta viga es como si estuviera empotrado y empotrado. Entonces aquí Rosa ya no es QL al cuadrado sobre 8, ya no es acá, aquí es Q por L al cuadrado sobre 10, ¿sí? Es diferente, porque los momentos en este caso van a ser así, ¿ve? Mientras en este caso van a ser así. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, aquí es otro sistema y aquí sí podríamos hallar o hablar de un empotramiento, mientras aquí como algo que está simplemente apoyado. Entonces tengo que analizar bien la estructura para poder elegir el valor adecuado de K. Y como verán, no es que me he equivocado, sino es un error grave esto. Es bien grave.
no puedo equivocarme en el valor de K. ¿Sí? Bien, ¿qué más, jóvenes? Bien, ya podemos sacar la evidencia. A ver, pueden prender sus cámaras, por favor. Vamos a sacar la evidencia. Bien, jóvenes, gracias. Bien, algo más para terminar. ¿Tienen alguna otra duda sobre las prácticas, la evaluación, los exámenes, el proyecto? Recuerden que ya pueden estar buscando sus proyectos y empezar a trabajar. Y hemos avanzado vigas, ahora estamos viendo columnas, ya tienen suficiente información como para poder avanzar, ¿sí? Entonces no lo vayan dejando para el último. El proyecto vale 100 puntos, así que eso les puede ser lo que están buscando, ¿no? En el caso de que no les haya ido bien en el primero y en el segundo. Así que vayan haciendo y con tiempo vayan mostrándome cómo está. Recuerden que en el Classroom he colgado la guía para realizar proyectos estudiantiles, ¿sí? Entonces, en base a esa guía vayan haciendo su trabajo. A ver, les voy a mostrar antes de cerrar. Fíjense en el Classroom. Aquí he puesto guía para la elaboración de proyectos estudiantiles, ¿sí? Entonces aquí está la guía que yo le he elaborado y se van a fijar que hay un recuadro. Y este recuadro nos dice el contenido mínimo del proyecto. Es un proyecto de estructuras de madera. Entonces, para estructuras de madera tiene que haber descripción del proyecto, configuración estructural, ¿sí? No hay análisis sísmico, hipótesis general, memoria de cargado, cálculo de elementos tipo, memoria de cálculo estructural y anexo. Ahora, tal vez se pregunten o tengan dudas sobre estos puntos. Aquí en el texto se van explicando todos, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlos y puedan aprender cómo hacer. Y hay algunos ejemplos, tablas, para que ustedes lo vayan revisando.
Entonces, a medida que vayan surgiendo las dudas, vayan preguntando. Pero es importante que esto no lo dejen para última hora. Les va a ir mal. ¿Sí? Bien, jóvenes, quedaremos aquí. Entonces vayan mandándome sus para la práctica 2 sus anteproyectos para que les pueda probar. La práctica 2 me parece que ya está subida en el sistema. Creo que no. Lo voy a revisar. No, no está subido todavía, pero lo voy a subir muy pronto para que ustedes puedan estar subiendo sus trabajos. Bien, quedamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. El día viernes, ¿no? Nos vemos